más grande, Señor, que todo aquello que existe, Jesús. Tu amor nos persigue. Santo, santo, tu presencia es mi hogar, Señor. Santo, santo, tu presencia respiro.
soy de mi amado, te pertenezco. Aviva mi ser, enciende mi corazón. Aviva tu obra en mí. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven y toma el control. Avívanos, avívanos, enciende cada corazón, enciende cada corazón. Queremos más de ti, queremos más de ti. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, y ahí queremos permanecer, ahí queremos estar junto a ti, junto a ti. Queremos estar cerca de ti, amado Espíritu, enciéndenos. Eres mi roca, mi fortaleza, mi esperanza está en ti, mi refugio, castillo fuerte, mi esperanza está en ti. Estoy seguro, puedo ver tu majestad, y en tu presencia estoy seguro, puedo ver tu majestad. Porque ¿quién es Dios sino el Señor libertador? Mi escudo es Él, por su grande amor tengo salvación, siempre permanece fiel. La tormenta, tú estás conmigo y
aunque venga la tormenta, aunque el viento sople en contra, en su mano me sostendrá, su amor me sostendrá, Él es fiel. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, fiel siempre tú serás, te adoraré. Nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, fiel siempre tú serás, te adoraré. Nunca me dejarás, nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, fiel siempre tú serás, te adoraré. Nunca me dejarás, nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, fiel siempre tú serás, te adoraré, te adoraré, te adoraré, porque ¿quién es Dios sino el Señor, libertador y mi escudo es Él, y por su grande amor tengo salvación, siempre permanece fiel. Y porque ¿quién es Dios sino el Señor, libertador y escudo es Él, y por su grande amor tengo salvación, siempre permanece fiel. Vamos, dilo siempre, siempre permanece fiel, siempre y siempre permanece fiel. Y porque ¿quién es Dios sino el Señor, libertador, mi escudo es Él, por su grande amor tengo salvación, siempre permanece fiel, siempre, siempre permanece fiel. Gracias. Hola, muy buenas noches. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí a través de este medio, comunicando la palabra de Dios. Cierto que estamos en una serie que tiene que ver con el libro de Lucas.
Estamos conociendo y le hemos puesto por nombre, conociendo al Señor como hijo de hombre, Jesús como hijo de hombre. Y es muy importante que nosotros podamos conocer al Señor, ¿verdad? Acerca de su vida, sus enseñanzas que nos muestra el libro de Lucas. Ahora, vamos a ver lo que es el capítulo 4. Nos habla de varias cosas, pero una de las cosas que el Señor nos habla precisamente es cuando Jesús fue tentado en el desierto. Y el desierto prácticamente es un lugar en el cual Jesús, podríamos decir que pasó su momento cumbre, ¿verdad? Como el tiempo de prueba, el tiempo de adversidad que él enfrentó, porque la palabra del Señor dice que fue el Espíritu de Dios el que llevó a Jesús a ese lugar, precisamente, ¿verdad? Para poder pasar ese tiempo de prueba, ese tiempo difícil, tiempo complicado. Y después de ello, la Escritura nos menciona, ¿verdad?, que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y empezó a enseñar en los lugares, en la sinagoga, ¿verdad?, donde eran los lugares de reunión. Ahora, el desierto en sentido general es un símbolo de esterilidad, es un símbolo también de soledad, es un lugar de tierra árida, una tierra solitaria, un lugar también muy peligroso. Pero también es ese lugar donde desafortunadamente pues no hay nada, es un lugar donde está totalmente deshabitada, despoblada. Pero también se dice que es un lugar donde es un lugar de tentación, es un lugar complicado, difícil, es un lugar donde es morada, ¿verdad?, de demonios en cierto sentido, ¿verdad? Nos menciona ahí, me llama la atención en Mateo capítulo 12, versículo 43, y dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al lugar desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces, el desierto, ¿verdad?, representan varias cosas y una de ellas es ciertamente un lugar, ¿verdad?, difícil, complicado. Es un lugar también donde Dios permite, ¿verdad?, que nosotros seamos probados. Es un lugar donde Dios permite que seamos entrenados, capacitados. Y un ejemplo, ¿verdad?, vemos en el caso de Abraham, ¿verdad?, cuando dice la Escritura que él sale de su tierra y lo lleva hasta Canaán, pero tiene que cruzar un desierto, un lugar difícil, que es el desierto. Otro momento es el tiempo cuando ya Dios, dice la Escritura, que le da una promesa a Abraham y esa promesa no se cumple, entonces él tiene una relación ahí con Agar, ¿verdad?, que era su sirvienta. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Dios le dice, ¿sabes qué? Despide a esta mujer porque te está haciendo la vida imposible, la vida de cuadritos. Y ella se va por el desierto y es el lugar donde Dios le habla a esta mujer cuando huye, ¿verdad?, con este Ismael, que era su hijo. Y es el lugar donde esta mujer queda completamente expuesta a todo lo que se puede dar en ese lugar, pero Dios viene y le habla muy en específico, ¿verdad?, acerca de lo que sería de su vida y de la promesa que Dios cumpliría en la vida de Ismael. En otro momento, el pueblo de Israel, dice la Escritura que después de ser esclavo, Dios lo lleva por un desierto para probar su corazón, para ver qué es lo que había de Dios en la vida de estas personas. Dios permitió entonces llevarlo por el desierto. Fue un lugar de prueba. Otro ejemplo es Elías. Dice la Escritura que después de que Dios le da una victoria sobre todos los profetas de Baal, dice que después él huye hacia el desierto. En ese lugar es cuando Dios le habla y lo conforta, porque en ese lugar es donde él dice, Señor, mejor quítame la vida, no soy mejor que mis padres, Señor, yo soy el único que quedo, y es cuando Dios le dice, hey, calmado, espérate, porque ya tengo a 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ni su corazón ante Baal. Así es que es el lugar donde Dios nos puede hablar también a nosotros. Otro ejemplo es Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la Escritura, que él vivía en el desierto, en lugares solos. Pero después él dice que volvió a Jerusalén, volvió a la ciudad y él empezó a hablar de las buenas noticias
empezó a hablar a preparar el camino del Señor. Pero otro ejemplo es el Señor Jesús. Ahí en el libro de Mateo, en Lucas capítulo 4, versículo 14 al 15, la versión NTV nos da esta dirección y dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él, dice, corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todas las personas, dice, que lo elogiaban, ¿verdad? Le echaran porras, estaba gozosa. Tenía una gran bendición, ¿verdad?, por oír las palabras del Señor Jesús. Pero el punto es, ¿de dónde viene? Viene del desierto. Entonces, el desierto, amados, nos forma, el desierto nos establece, el desierto también nos entrena para hacer la obra de Dios. Ahora, entiendo que en este tiempo Dios ha puesto a prueba a su iglesia. A través de esos tiempos que hemos estado viviendo, Dios ha puesto a prueba a su iglesia. Muchos han pasado la prueba, pero no dudo que algunos están cansados. Parte de la iglesia quizá esté agobiada, estén frustrados, desorientados y confusos. No dudo que haya ese tipo de situaciones en parte de la iglesia. Quizá otros han muerto, se han apartado algunos quizá de la fe, se han alejado de las promesas de Dios y han tomado sus propios caminos. Porque el desierto no es sencillo cruzarlo, las pruebas no es difícil pasar. Pero Dios, quiero decirte que si nosotros nos ponemos en sus manos, el Señor nos dará las fuerzas y nos embestirá del Espíritu Santo, así como regresó el Señor Jesús. Cuando dice en esta parte, ¿verdad? Dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor provoca cuando nosotros pasamos la prueba. Nos embiste de su espíritu, nos llena de su poder para hacer, no solamente vivir la vida en Cristo, sino también para poder hacer su obra. Ahora, si has pasado las pruebas, necesitamos todos la manifestación del Espíritu Santo para poder vivir, repito, y hacer la obra del Señor. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del Espíritu Santo en este tiempo? La primera es que el Espíritu Santo, lo que provocó perdón en nosotros, lo que hizo el Espíritu Santo en nosotros fue darnos la salvación. Eso es lo que provoca, que el Señor dé salvación. Si pasamos una prueba como iglesia, el deseo de Dios es que muchas personas sean salvas, porque entonces su iglesia va a operar de una manera diferente. Van a hablar del Señor, van a dar un testimonio poderoso acerca de Cristo. El segundo propósito es tener compañerismo entre nosotros y llevarnos siempre a la presencia de Dios. Entonces, el segundo plan y propósito es, cuando somos llenos del Espíritu Santo, es que podamos tener un compañerismo como iglesia y podamos fortalecernos unos a otros, caminando siempre en unidad, haciendo la obra del Señor juntos. Y el tercer propósito por las cuales el Señor desea que su iglesia sea llena del Espíritu Santo es para otorgarnos poder, enseñarnos la palabra, darnos sabiduría y equiparnos para hacer la obra del Señor. Y eso es lo que pasó con el Señor Jesús cuando Él vino del desierto y llegó a Galilea. Dice que el poder de Dios se veía tan eminente en su vida, tan fuerte en su vida, que la gente dice que lo elogiaban por la manera de cómo enseñaba la palabra de Dios, cómo vivía el Señor Jesucristo. Y eso es lo que provoca el Espíritu Santo. Es lo que quiero hablar hoy en esta tarde. El Espíritu Santo entonces en este tiempo nos da la salvación, nos lleva al conocimiento, de la salvación. En otras palabras, nos trae una convicción de que somos hijos de Dios. Nos da una convicción también de que somos salvos y de que en Él tenemos una seguridad. En Él estamos realmente establecidos, pero también tenemos una seguridad de que está con nosotros. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 11, nos menciona algo importante. La versión Valera dice, Juan capítulo 16.
Se me hace que mi Biblia no tiene Juan. Pero dice en Juan 16:8, dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando somos embestidos del Espíritu Santo? Somos convencidos del pecado mismo. Somos convencidos de su justicia. Y somos convencidos, amados, de que en Él somos convencidos de que el diablo ya ha sido juzgado. De pecado dice por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. Entendemos que Jesús venció a nuestros enemigos. Él venció a la muerte, dice la Escritura. Y por Jesucristo nosotros somos salvos. Él pagó el precio de tu salvación. Él pagó el precio de tu pecado, de mi pecado. Y ahora yo soy libre acerca de ello. ¿Qué más produce el Espíritu Santo? ¿Qué la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué más produce? Produce una conversión y una regeneración en nosotros de una manera contundente y segura. Nadie más puede cambiarte. En la actualidad hay muchas corrientes de pensamientos, muchas fábulas o muchos movimientos o filosofías, ¿verdad? Donde te van a prometer un cambio de vida. Pero el único que realmente arranca el pecado del ser humano, ¿sabes quién es? El Señor. Dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, nos salvó no solamente de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, eso es lo que provoca el Señor. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo en la vida del hombre. Por esa razón es que es tan importante que nosotros oremos al Señor para que el Espíritu Santo venga sobre su iglesia, venga sobre las personas y ellos vengan a Jesús. Y entonces las personas podamos ser cambiadas. Y dice, nos salvó no solamente de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Él nos regenera día a día, pero también nos transforma en su totalidad, porque Él es capaz de hacerlo. Efesios capítulo 2 también, versículo 1, nos menciona y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida, pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo para hacer la obra de Dios en donde trabajamos, en donde vivimos y en nuestra sociedad misma. Dios nos ha dado esa oportunidad de estar vivos, porque dice la Escritura en esta parte que nos dio vida cuando estábamos realmente muertos. Estábamos muertos, no teníamos nada que pudiese hacer algo por nosotros. Jesús vino a darnos vida cuando estábamos muertos. En Juan 6:63, hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Acerca de quién es Él como persona, Él dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Él es el que puede cambiar tu mal carácter. A veces llamamos el mal carácter, más bien dicho, no hay carácter de Cristo. A veces asociamos el carácter con una situación de ira, de pleito, situaciones de gritos, de sombrerazos, pero más bien dicho, no hay carácter. El carácter de Cristo, entonces, cuando se manifiesta a nosotros, ¿sabes qué pasa? Donde hay muerte, donde hay desolación, donde no hay solución, viene el Espíritu Santo y ¿sabes qué pasa? Hay una transformación en la vida de esa persona, en su forma de pensar y en su forma de hacer las cosas. Entonces, Jesús, quiero decirle que produce una conversión total y una regeneración en nuestra vida. Por esa razón necesitamos el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Eso es lo que observaba la gente. Cuando vio a Jesús venir del desierto y llegó a Galilea, como dice la Escritura, y volvió en el poder del Espíritu Santo.
Eso es lo que cambia. Porque hay muchos grupos en la actualidad de grupos de autoayuda, de superación personal. Y solamente lo que van a hacer, te van a emocionar un momento. Pero el único que realmente va a regenerar y te va a transformar es el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Por eso, jóvenes, hombres, mujeres, necesitamos todos y cada uno de nosotros, muy en particular, buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que realmente puede cambiar toda tu vida y toda mi vida. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos libera del poder del pecado y de la muerte, a fin de que vivamos solamente para Él. Nos libera. Si hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas que no son posibles, que no es posible que las puedas entender o comprender. Dice la Escritura, en Romanos capítulo 8, versículo 12, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, es lo único que puede liberarnos de la ley del pecado. Hay una ley escrita en nuestra humanidad que nos lleva o nos quiere llevar constantemente a la esclavitud. Pero Jesús, quiero decirte, que vino a hacernos libres de todas las cosas que no podemos cambiar, de las cosas que no podemos hacer. Jesús es el único. Entonces, el Espíritu Santo nos libera del poder del pecado y de la muerte. Hay muchas personas que ante una desesperación, ante estos tiempos difíciles que estamos viviendo, les han ofrecido para poder creer en lo que es la muerte. Hay personas que dicen, yo no puedo renunciar porque hice un pacto con la muerte, con esa deidad, que es un demonio. La Biblia menciona y Dios menciona a través de la Escritura, a través de la misma palabra, que Jesús puede hacerte libre de esa deidad. Jesús puede quitar todos sus argumentos, esas ideas y fortalezas que un momento dado han estado gobernando tu vida y que te llevan a la esclavitud, que te llevan a la idolatría, que te llevan a la perversión, que te llevan al temor, a la angustia. Por esa razón es que debemos entender algo, que el Espíritu Santo es el único que puede liberarte del poder de la muerte. Él es Jesús mismo. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu? Nos da una seguridad interna de nuestra salvación. Y eso es lo que Jesús les hablaba a los hombres cuando llegaba a los lugares y les hablaba con una convicción, con una certeza. En otras palabras, Jesús hablaba con una seguridad, tanto que las personas, dice que se admiraban de la forma de cómo enseñaba la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque decían ellos, Él no nos enseña como quien tiene autoridad. Él no nos enseña como los grupos que oímos. Él es diferente. Dice que lo seguían multitudes para oír las palabras del Señor Jesús. Por esa razón es que nos da una seguridad interna de nuestra salvación. En Romanos capítulo 8, versículo 16, fíjate nada más lo que nos dice. Ay, esto me emociona y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si eres hijo y si soy hijo, somos herederos en Cristo Jesús de todas las promesas que están aquí. Más de 7,000 promesas que vemos en la Escritura son para ti porque eres hijo. Eres hijo. Yo soy hijo de Dios. Y por consiguiente, yo voy a Él y Él me escucha y Él me responde y Él me guía porque soy hijo. Tú como padre, si eres padre, tú provees para tus hijos y ves el bienestar para tus hijos. El Señor, quiero mencionarte algo importante, que Él siempre va a estar dispuesto a proveer para tu vida porque eres hijo. Por esa razón dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En algo que el diablo trabaja
es en robarte la identidad que tienes como hijo o como iglesia. Hay personas que caminan por años caminan en una actitud de indignación, en una situación donde viven siempre, ¿verdad?, con una acusación de parte del diablo. No, tú eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero de todas las promesas. Y si eres heredero, entonces tenemos que operar en ellas, vivir en las promesas de Dios. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿O cómo es que Jesús volvió cuando dice que pasó la prueba en el desierto? Dice la Escritura que nos da poder para vivir una vida plena en todas las áreas de la vida. Nos da poder. O sea, nos guía a toda verdad. Hay muchas corrientes de pensamiento en la actualidad que se autonombran, ¿verdad?, como la única verdad absoluta. Quiero mencionarte que hay una verdad solamente, que es Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 1 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que les hablaba el Señor Jesús. Porque en ese mismo capítulo, del capítulo 4 de Lucas, está hablando acerca de una profecía que estaba escrita del Señor Jesús. Cuando Él mencionó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, dice, para hablar las buenas noticias, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos da la seguridad para vivir en una vida plena. Por ese motivo es que es tan importante que puedas entender lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. La iglesia necesita en este tiempo operar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos enseña todas las cosas. Hay tantas corrientes en la actualidad que te dicen, vente, te voy a decir el futuro, te voy a leer la mano, te voy a leer todo. Mira, en Cristo encuentras todas las cosas que no entiendas. Solamente en Dios. No tienes que ir a lugares donde te echen suertes, donde te hagan limpias. No, nada de eso. Porque esa es una mentira del diablo para traer al hombre para que el hombre viva en una maldición separado de Dios. Amados, dice la Escritura en Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Como hombres, como padres, como miembros de la familia de Dios, no sabemos hacer muchas cosas. En muchas ocasiones nos equivocamos, muy a menudo. Pero si vamos a Él y oramos y pedimos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, ¿sabes qué va a suceder? Las cosas van a ser diferentes. Por eso menciona, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, dice, enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus argumentos que tienes y que en cierta manera te han llevado a una confusión y no sabes qué decisiones tomar? No sabes qué hacer. No sabes cómo vas a funcionar en tu trabajo o cómo vas a hacer las cosas en tu familia. Yo te invito a que vengas a Cristo para que el Señor te envista de su Espíritu y puedas en cierta manera, puedas conocer las cosas que no conoces. Ahora, ¿qué más nos enseña el Espíritu Santo? Nos da vida a nuestro cuerpo. Nos da vida. En otras palabras, nos sana. En la actualidad hay muchas enfermedades. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que Jesús dice que era ungido con el Espíritu Santo.
Y por estar ungido, dice la Escritura, que Jesús iba a lugares sanando a los enfermos, liberando a los hombres que estaban cautivos. Jesús puede sanar tu vida. Jesús puede hacer un milagro en tu cuerpo. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, el Señor puede sanarte, darte una vida nueva. Puedas renovar tu vida. No solamente tu vida física, sino también puedes sanar tus heridas, tus tristezas, tus angustias. Porque la palabra del Señor nos menciona en Isaías capítulo 53, versículo 3, dice la Escritura y en adelante, dice que Él llevó nuestras enfermedades. Él sanó, dice, nuestras heridas. Y por sus llagas, por su dolor, por su sacrificio, dice, nosotros somos curados. Eso es lo que nos revela el Espíritu Santo. Y tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y se revele a nosotros como el Señor nuestro sanador. Él puede sanar tu vida. Ahora, no solamente tu cuerpo, puede ser tu familia, puede ser tu economía, puede ser tu vida misma, en todas las áreas. Por eso dice la Escritura en segundo libro a las Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, está hablando el Señor, ¿verdad? Salomón en su momento, cuando ya él establece todo un lugar de adoración para Dios. Y la Escritura menciona, ¿verdad? Y Dios le habla a través del Espíritu y le dice: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren, dice, de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿quién es el único entonces que nos convence de pecado? ¿Quién es el único que nos lleva a buscar su rostro? ¿Quién es el único que nos puede a nosotros hacer conscientes de nuestra condición? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también puede sanar nuestros cuerpos, puede sanar el cuerpo de Cristo. Hay veces tantos pleitos, celos, iras, contiendas. El Señor lo puede hacer. Él es un Dios sanador. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en este tiempo? Nos otorga poder y valor para dar testimonio de Cristo. Nos embiste a nosotros, ¿verdad? Y nos lleva a una vida de valor. Dice la Escritura que los primeros cristianos, los discípulos, dice que anunciaban con denuedo, con valor la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibirás poder. Ay, eso es lo que hace el Espíritu. Cuando haya enviado sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibirás poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hay personas que caminan con tantos temores, inseguridades, caminan frustrados en la vida. Necesitas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos embiste de poder para dar testimonio, para dar testimonio a las personas de que Jesús es el Hijo de Dios. Por esa razón, amados, es importante que consideres el valor del Espíritu Santo. Jesús usó el término ciertamente en ese momento, en el libro de los Hechos, una palabra griega que se nombra dunamis, que traducido es poder, del cual deriva nuestra palabra dínamo. Y un dínamo es una máquina que genera su suministro o un suministro de energía y consistente y continua. Y nosotros necesitamos una vida de poder continuamente. Eso es lo que tú y yo necesitamos. No solamente necesitamos vivir en ciertos momentos de la vida, no, es en todo tiempo. Una vida de poder y autoridad sobre las obras del diablo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Cómo es que Jesús volvió? Y dice que los demás se maravillaron al ver a Jesús venir.
¿Qué es lo que hacía el Espíritu Santo en su vida? ¿O qué es lo que hizo el Espíritu Santo? ¿O qué es lo que hace el Espíritu Santo también en este tiempo en nosotros? Nos reviste de poder en nuestras oraciones. Ájale. Increíble, ¿verdad? Porque a veces nosotros oramos siempre con temor. O hay personas que no saben orar o no saben cómo dirigirse a Dios. Y a veces las personas dicen, ay, pues mire, ore por mí porque usted está cerca de Dios. Ore por mí porque creo que a usted Dios lo escucha. Y no es así. Cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida, ¿sabes qué pasa? Tus oraciones, tu manera de orar, tu manera de hablar cambia. Todo el contexto cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que te guían las oraciones. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, el Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Te conduce y te lleva a orar correctamente. Porque realmente nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo dice que nos conduce a la oración sana, para que nuestras oraciones sean escuchadas. En Romanos capítulo 8, versículo de 26 al 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando a veces yo escucho a personas cómo oran, yo entiendo si el Espíritu Santo está en sus vidas. O comprendo si solamente son motivaciones personales. O su oración es solamente para poder esconderse de los argumentos o las ideas que el mundo ha puesto en su mente. Entonces no. El Espíritu Santo es el único que puede guiarte a una oración poderosa, que transforme, que levante, que restaure, que anime, que sane, que libere. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por esa razón dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Eso es lo que hace el Espíritu. Nos guía a oraciones poderosas. Oraciones reales, oraciones que realmente son escuchadas por el Señor. Por esa razón es que es necesario el Espíritu Santo en nosotros. De otra manera, siempre vas a vivir quejándote, siempre vas a vivir consternado, afligido, o vas a buscar al Señor cuando únicamente estás en momentos difíciles. Pero cuando tienes una vida de comunión constante, continua con Dios, ¿sabes qué pasa? Van a venir tiempos difíciles y sí, vas a intensificar tu oración, pero el Espíritu Santo mismo te va a dar el entendimiento por qué ores. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos inspira a que nosotros seamos personas adoradoras, adoradores genuinos. Nos inspira en la adoración. Y adoración no solamente tiene que ver con emitir un sonido o entonar unas notas. Adoración significa también humillación, significa reconocimiento, significa también obediencia, significa también exaltar su nombre, bendecir su nombre. También significa obedecer al Señor. Eso también significa adoración. Dice la Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 18 al 19, dice, fíjate nada más. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gente busca en tomar vino? Porque dice, porque estoy aburrido,
o porque estoy metido en un problema y por lo menos quiero sentir un momento de alegría. Sí, porque el vino te hace loco, pero no por Cristo, sino por el diablo permite que caigas en esa tentación para marearte y te olvides de tus problemas y aparentemente te alegras y te gozas, pero no es así. Me llama la atención, ¿verdad?, cómo el vino ha ocasionado tantos problemas en la sociedad. Hay millones y millones de personas, ¿verdad?, que caen en esta adicción, buscando una felicidad, buscando siempre, ¿cómo te diré?, una vida diferente, y no es así. Los hombres que tú ves en las calles, los hombres que están en los parques, los hombres que han abandonado su hogar, las personas que algún día lamentablemente las ves abajo de los puentes. Algún día ellos empezaron con una cuba, empezaron con poquito y terminaron en esas condiciones. Claro, no todas las personas, pero un gran porcentaje de personas. ¿Por qué? Porque las empresas no les hablan acerca de las consecuencias. Y es una arma del diablo, ¿para qué? Para destruir la identidad del hombre, destruir los hogares, destruir las familias. Y en eso las personas no piensan. Ellos dicen, es que es un momento de alegría, es un momento solamente, y no piensan los grandes problemas que se ocasionan por causa del vino. Y dice Pablo precisamente, dice, hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos. O sea, en otras palabras, no necesitas el vino para alegrarte, no necesitas el alcohol para alegrarte, necesitas al Espíritu Santo de Dios, quien puede darnos una plenitud de vida. En Juan capítulo 4, versículo 24, hablando acerca de la adoración, en su momento el Señor Jesús se enfrenta o está hablando con una mujer de otra comunidad llamada Samaria, y ella le dice, oye, es necesario que adoremos, ¿verdad?, en ese lugar. Y Jesús dice, bueno, llegará el tiempo, ni aquí ni allá se tiene que adorar, porque Dios busca verdaderos adoradores. Y en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y eso significa conscientes, que adoremos a Dios conscientes. Entonces, el Espíritu Santo mismo te lleva a entender por qué adoramos y a quién adoramos. ¿Por qué exaltamos al Señor? ¿Por qué bendecimos su nombre? El Espíritu Santo te revela su grandeza, te revela su poder, te revela su gracia, te revela quién es Él. Y por esa razón es que el hombre entonces adora a Dios, porque lo conoce. Tú no puedes adorar lo que no conoces. Por esa razón es que necesitamos al Espíritu Santo, para que Él revele la grandeza del Dios Todopoderoso. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Produce el fruto que refleja el carácter de Cristo. Necesitamos el carácter de Cristo. El carácter de Cristo nos lleva a entender su vida. Y dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, es muy clara la escritura y dice en esta parte, dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, está hablando del Espíritu Santo en nosotros, el fruto de ello, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice, no hay ley. O sea, no hay nada que pueda el hombre anhelar más que eso, el carácter de Jesús. Así caminaba Jesús. Así volvió en el poder del Espíritu Santo cuando llegó a Galilea y empezó a enseñar la palabra. Por esa razón es que la gente, dice la Escritura, que se maravillaba al oír las palabras del Señor Jesucristo. Tú y yo, amados, entonces tenemos el gran reto, el gran desafío de decirle, Señor, día a día, Señor, establécete en mí, establece tu reino. El reino de Dios en nosotros nos va a permitir entender y vivir en el carácter del Señor. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo?
nos da entendimiento y revelación de la palabra del Señor. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9 al 10, fíjate nada más lo que menciona, ¿verdad? Pablo, sabiendo que los Corintios eran una ciudad, podríamos decir, una ciudad en puerto, donde se reunían, o era el lugar donde era el lugar de paso de muchos, en una zona prontuaria, un lugar de comercio. Entonces Pablo les da una dirección y les dice, ¿saben qué? Ustedes pues realmente no están establecidos en nada y por consiguiente es necesario que se establezcan en las promesas de Dios. Y les dice de esta forma, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Él es el único que puede revelarte su palabra. Nadie más. La revelación de la palabra viene por el Espíritu, porque el Espíritu dice todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo. Escudriña todo lo profundo de Dios. Amados, es tan importante que tú y yo podamos considerar al Espíritu en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él pueda revelarnos las Escrituras cuando las leemos. Muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Se aburren con oír la palabra de Dios. Nos gusta oír temas diversos, como cómo ser victorioso, y está bien, yo predico de esa forma también. Cómo salir hacia adelante, yo también lo hago. El punto es que debemos de tener siempre las Escrituras como un fundamento. Y sobre este fundamento, entonces poner los temas. La palabra de Dios es el fundamento, es Dios mismo, Jesús es la piedra angular, es el fundamento de nuestra vida. Y sobre ese fundamento edificamos todo lo que tú y yo queramos edificar. Sea familias, sea negocios, sea iglesias, las tenemos que establecer en su palabra. Y por último, nos da testimonio de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da un testimonio real y verdadero de que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Y esa es la confianza que tú y yo debemos de tener de aquí en adelante. Dice la Escritura en primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13. Fíjate nada más lo que menciona y dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu. ¿Cuánto anhelamos que su Espíritu se establezca en nosotros? Yo no quiero que la iglesia sea parte de Dios. Yo no deseo que te vayas del camino, que un tiempo camines en el Señor y después te desanimes, pases por pruebas y te apartes totalmente de la iglesia de Cristo. Yo no quiero eso. El Señor no desea eso. El Señor desea establecerte en sus promesas. Pero el único que va a ayudar y te va a conducir a ellas es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona. Por eso dice Juan en esta carta, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Quién es el único que puede ayudarnos a permanecer en sus promesas, permanecer en su camino, permanecer en sus propósitos? Es el Espíritu Santo. Y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Qué increíble es esto, que nosotros podamos estar juntos todos los días. Y cuando Él venga en alguna ocasión, cuando Él venga por segunda vez, entonces el mismo Espíritu Santo nos dé entendimiento de que será el Señor, de que el Señor mismo vendrá y abrirá nuestros oídos para que nosotros estemos atentos a ese encuentro que Él ha prometido con su iglesia. Amados, deseo que el Espíritu Santo sea en tu vida. Me gustaría que oráramos. Si eres un padre, si eres un miembro de una familia,
Si eres un joven o si eres un niño, necesitamos el Espíritu Santo para que Él nos ayude a seguir firmes y todo lo que podamos hacer nosotros permanezca y permanezcamos en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta tarde te doy gracias por tu iglesia. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y eres fiel. Yo te pido, Señor, que tú bendigas la iglesia. Bendice a tu pueblo. Bendice las familias aquí, Señor, todos los que escuchan tu palabra. Permite, Señor, que podamos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y si estamos pasando por pruebas o dificultades, permite que tu Espíritu mismo nos fortalezca. Queremos, Señor, mi Dios, que tú nos ayudes. Así como volvió Jesús en el poder del Espíritu Santo, así nosotros podamos, Señor Jesús, iniciar o seguir haciendo la obra de Dios en este tiempo. Te doy gracias porque eres bueno y fiel con nosotros. Amén, amén. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros y deseamos, anhelamos que el Señor pueda seguir llenando tu vida de su Espíritu. Bendiciones. Buenas noches.